¿Qué tal? ¿Cómo están? Psicoanálisis con Contreras. Hoy vamos a hablar de un temazo que me han pedido que esclarezca. Vamos a hablar de los trastornos límites de la personalidad, trastorno grave, o también conocido ahora en una nueva semántica como desregulación emocional. Para ello hemos tenido el grato honor de hablar con nuestra amiga, colega desde Buenos Aires, Argentina, la licenciada en psicología, Camila Andrade. ¿Qué tal, Camila? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo está Juan Carlos? Un gusto. Gracias por invitarme. Nada, nada. La idea justamente es que gente joven como tú nos pueda un poco ilustrar sobre un campo que aún no está dicho del todo. Cami, la Ujú. primera pregunta. Este término, disculpa, yo vengo de otro escenario terapéutico. ¿Qué cosa? ¿Es lo mismo desregulación emocional que trastorno límite de la personalidad o no es lo mismo? Acláranos En un poco realidad ese tema. es un poco lo mismo, la idea un poco de llamarlo desregulación emocional es un poco lo que conceptualiza ya por los 90 Marshall Linehan en pos justamente de quitar un poco el estigma. Sabemos que los pacientes con trastorno límite de la personalidad son complejos, son multiproblemáticos, le suelen decir desde ese modelo. Y la idea de ponerle ese nombre es un poco más que una etiqueta, que sea un cuadro donde también genere más adherencia al tratamiento, porque la realidad es que cuando sucede un poco esto de Marcia empezar, que ella también es una paciente con TLP, así que todo eso que ella crea lo hace un poco a través de su propia experiencia, Ah, mira qué es un interesante. poco en pos es un poco en pos de que también empiece a haber como una posibilidad de que estos pacientes puedan tener un tratamiento, porque al ser tan fluctuantes es muy difícil. Claro. Entonces, a ver si te entendí bien. Es como tratar de reducir el estigma semántico del diagnóstico. Y Soy también lo que borderline. sucede es que en el DSM-4 hay ciertas etiquetas, digamos, ¿no? Hay ciertos criterios que tiene el DSM para decir si es TLP sí o TLP no. Entonces, lo que sucede es que a veces hay medio criterio menos, medio criterio más, y quizás en realidad el cuadro se trabaja de la misma manera, que es la de desregulación emocional, que obviamente tiene toda una teoría para también explicárselos de una manera más Mm. psicoeducativa a estos consultantes Correcto. y que genere esto, menos invalidación, porque vienen de un ambiente invalidante. Cami, como tú sabrás, para la gente que nos escucha, la gente suele confundir un trastorno emocional como si fuera también un trastorno de personalidad. Entonces, una diferencia, creo que estamos de acuerdo en eso, es que el trastorno de personalidad es un trastorno del desarrollo del carácter, del modo de ser de un sujeto a lo largo del tiempo. En cambio, un problema emocional es un síntoma que aparece en alguna etapa de la vida. Siguiendo Totalmente. esa lógica, el DSM-5 revisado nos dice qué cosa es un trastorno límite de la personalidad. Según el criterio, nos dice que este sujeto, esta persona presenta inestabilidad profunda en su autoimagen, en sus emociones y en sus relaciones interpersonales, Sí, sumado a total. una fuerte impulsividad. Ujú. A eso que agrega el modelo contextual conductual al cual tú te ciñes en tu modelo de trabajo. Lo que agrega es esto que ellos llaman la teoría biosocial, que es empezar a entender que no solo tiene que ver con todas estas cuestiones que vos decís como más lo sintomático, quizás desde el Correcto. modelo de psicoanálisis, sino que tiene que ver también con factores que ya son biológicos, es decir, son inherentes a lo que tiene que ver con neurotransmisores, cuestiones neuroquímicas. Pero no por sí solo, no es que eso ya determina que tengan un TLP, una desregulación emocional, sino que eso se tiene que dar junto a un ambiente que invalida. Obviamente, como ya son niños y niñas con mucha desregulación, tienen más demanda a estos padres y madres. Con lo cual, o yo al menos lo pienso acá en Argentina, no sé cómo será allá en Perú, pero al menos acá en nuestra sociedad, en los últimos años, los mapadres, digamos, están con muchísimas demandas, mucho estrés, muy pocos recursos también, pocas posibilidades de tratamiento, y esto obviamente genera que no puedan responder a esas demandas que son biológicas y sin querer queriendo, por supuesto, terminan invalidando. Y esa invalidación termina generando más desregulación. Entonces se termina armando como un círculo de factores biológicos, ambiente invalidante, desregulación emocional que se retroalimenta entre las partes. Entonces, por supuesto, esto termina siendo que les cueste mucho después a los pacientes adultos tener una continuidad, como vos decís, también es interpersonal. Obviamente, al tener tanta desregulación interna, es como un caos con las relaciones, con los vínculos. Se termina generando como algo más cognitivo, conductual, en todas las áreas.
Cami, y a tu modo de ver, desde tu experiencia, ¿cuál es la característica esencial? Dejemos un poco tranquilo el DSM-5, Sí. según tu propia experiencia de tu práctica profesional. ¿Cuál dirías tú que es el rasgo diferencial, la característica por excelencia para tipificar a una persona que tiene un trastorno límite, una desregulación emocional? Ujú. Sí, yo lo veo mucho en los pacientes, en los consultantes, esta cuestión que tiene que ver con una polarización, incluso en la parte más como de pensamiento, en lo cognitivo, donde todo es o blanco o negro, ¿no? Como para bajarlo más a tierra. Todo es muy absoluto. Entonces, cuando ellos lo piensan así, también lo viven así. Y sus emociones, sobre todo, son de repente. Ellos a veces ni siquiera registran que pensaron algo en el medio, sino que la experiencia emocional es como hay un evento externo o interno, que eso genera una emoción del 0 al 100. Entonces, como ya estoy en 100, como en el pico de la ola, es imposible bajar, porque ni siquiera me doy cuenta que estaba sintiendo algo, sino que esto genera obviamente la impulsividad. Y al haber impulsividad, termina habiendo más probabilidad de conductas problema. Entonces, yo te diría que son pacientes que de base vienen con muchas conductas problema, entendiendo las mismas como riesgo, ideación suicida, o por ejemplo, conductas autolesivas que no tengan la intencionalidad, pero que obviamente los ponen en riesgo. Mucho desorden también con la parte alimenticia, mucho trastorno de la conducta alimentaria, consumo Cami, problemático. mira, disculpa que te interrumpa. Esto de la inestabilidad, para hacerlo más gráfico, mira, permíteme contar, yo he sido profesor universitario por muchos años. Ujú. Por supuesto, yo no hago diagnóstico de mis alumnos, pero sucedió una vez una alumna que yo en mis clases de psicoanálisis se acerca y me dice, profesor, usted es como mi padre, usted es como mi Dios. Y me pareció un poco exagerado, ¿no? Bueno, digo, muchas gracias, no me parecí, yo quiero ser su discípula, leer los libros que usted lee. Bueno, eso sucedió un día viernes. El día lunes tenía que tomar una práctica calificada, cosa que Ujú. no tomo mucho, ¿eh? Los alumnos que me escuchan se acordaron de mí y salió jalada. Y le tuve que Claro, entregar su 10 que es una nota desaprobatoria. Y yo que era su padre, que era su Dios. Cuando recibió la nota, me dijo, usted es un garabato de hombre. claro, Y la chica, cálmate, dijo, no le vas a hacer profesor, yo lo voy a denunciar, voy a coordinación porque usted me ha puesto nota injusta, pero veamos el examen, le digo, deja, no, no tiene nada que ver, me dijo. Y me comenzó a insultar en el salón de clases. claro, Entonces, fíjate, completamente desregulada. correcto, yo era su padre, su Dios, mi discípula, y era un garabato, una porquería de hombre. Y Ujú. no, pues, repito, por respeto al público, Claro, la coprolaria que se mandó ese día. Entonces dije, ni dudarlo, este es un cuadro límite, ¿no? Es inestabilidad sí. extrema. Cami, a ti te Estos tocó dos pacientes polos, así ¿viste? polarizados, ¿no? Tal Y tú cual, tienes en tu práctica casos que ayuden a entender a las personas, porque a veces la teoría no ayuda, y este es un canal total. un poco dado para los oídos que no están, pues, tan prestos a las cosas teóricas. ¿Tú tienes algún caso que nos puedas graficar y mejorar la Sí, comprensión? sí, tuve varios pacientes con estas características de impulsividad que, como vos decís, es muy difícil también maniobrar en la clínica porque obviamente tomando como un poco las palabras psicoanalíticas, la transferencia termina siendo complicada, el vínculo terapéutico. Tenso, Entonces ¿no? es como que tenés que hacer intervenciones que sean muy, muy validantes al principio. He tenido pacientes, por ejemplo, esto, viste, que les cuesta muchísimo o hablan todo el tiempo y es un monólogo y cuesta mucho el corte, porque si cortás quizás se lo toman a mal, o entonces uno tiene que, por eso también lo que plantea un poco el modelo es todo lo que uno le genera como terapeuta, porque son pacientes complejos y es difícil abordarlos de manera solamente en la terapia semanal. Yo particularmente no hago el modelo de lo que es la DBT en sí mismo, sino que sí trabajo basada en la DBT, pero el DBT lo que hace también es trabajar en equipo, porque claro, genera un burnout tremendo. En cuanto a consultantes, sí me ha pasado estas cuestiones donde vienen también con muchas conductas problema o que te invalidan también lo que vos decís, entonces es muy difícil intervenir y que tomen eso que vos les estás marcando, ya sea una Mm, conducta, no se hacen cargo tampoco, entonces también sí. es muy Cami, difícil. justamente, mira, esa es la pregunta que te quería hacer. Y aquí entramos ya a la parte, digamos, polémica de esta, de esta conversación. ¿Por qué decimos que tratamos gente con trastorno de personalidad si son justamente los menos indicados?
y los que menos van a terapia. O sea, la gente tiene que saber, la gente pensará que sí, porque son graves, tocan las puertas. No, no tocan las puertas. Los llevan o vienen por Sí, otros síntomas. total. Pero había que aclarar, ¿no? Y creo que hay un concepto interesante, no sé si estás de acuerdo conmigo, que es la percepción del problema. Entonces, una Ujú. persona que tiene un trastorno emocional lo autopercibe de forma ego distónica, que quiere decir que siente que eso es incompatible con su forma de ser, con sus emociones. Sí. Algo me pasa, estoy loca, esto no es normal. Pero el trastorno de personalidad es egosintónica, que significa que la percepción, perdón, la autopercepción del problema Ujú. lo asume como algo normal, lo ha normalizado, porque ha sido parte de su práctica a lo largo de toda su vida. Pues un trastorno de personalidad se da inicios de la adolescencia, estamos hablando de un hombre que Sí, ha sí, sí. vivido bajo una pauta, entonces el que tiene el problema es el terapeuta, la gente. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese paciente llegue, si tiene esa autopercepción tan nefasta, para buscar ayuda profesional? ¿Qué piensas Sí, al de hecho, respecto? yo siempre pienso esto de que una cosa es ir a terapia y otra es hacer terapia. Y creo que esto aplica mucho para este tipo de consultantes, que creo que a Bueno, veces vienen, a veces tenemos suerte y vienen a terapia, pero no hacen terapia terapia. porque no se interpelan acerca de sus conductas porque tampoco las pueden problematizar. Entonces, te cuentan y te cuentan, pero todo el tiempo lo que se trae, el material de análisis y que traen a terapia es un poco me hicieron o me hizo. Muchas pacientes con casos donde mucha conflictiva con la pareja, donde la pareja me hizo y es como hay una problematización de todo el tiempo es el otro y por supuesto, cuesta muchísimo llegar a qué te interpela a vos con este otro que es tu pareja y no problematizan incluso conductas problema, como por ejemplo violencia ambiental de quizás no le hice un daño al otro, pero rompí un control, rompí una lámpara, rompí una mesa. Entonces, cuando eso no se problematiza, es muy difícil también. Yo creo que llegan pero también es muy difícil sostenerlo. Generalmente son pacientes donde arrancan y obviamente arrancan polarizados, como muy ahí, arriba, quieren hablar, contar todo y después les cuesta sostener o quieren pasar de repente a quincenal y si es semanal no, o faltan. Entonces, claro, así como hay una desregulación emocional, también hay una fluctuación con la Sí, misma terapia. Es esto de la transferencia, ¿viste? Terminan trayendo sí, pues. todo lo que les pasa en Ah, la mira, tu terapia. corazoncito es freudiano todavía, a pesar que estás en terapias contextuales. Ya las confesó públicamente. Hay algo que me tira todavía. Tú estás hablando de transferencia, del otro, que conste que yo le he metido mi pastoral psicoanalítica. Oye, Cami, hablando en serio, fíjese, usted ha dicho algo muy cierto, muy lúcido, ¿no? Hay gente que va a terapia y hay gente que trabaja y hace terapia, que son dos cosas diferentes. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, son pacientes difíciles, sobre todo por su conducta explosiva e impulsiva en sus diversos aspectos, adicciones, con el sexo, con la conducta violenta. O sea, imagínate a alguien que tenemos así al frente. Totalmente. Yo vi un sujeto que ahora último me amenazó por teléfono, me dijo, cuidado con atender Claro, a mi esposa porque no tiene que... Pero entonces me hizo una consulta, me amenazó de muerte y me hablé con su esposa y creo que el señor es intratable y yo creo que va a tener que buscar otro especialista, ¿no? claro, No total. estamos hablando de ese tipo de paciente que desborda Ujú. los consultorios y que los terapeutas les tienen pavor porque son inmanejables muchas veces. Es que se Ahora, ponen en riesgo y ponen en riesgo también a uno claro, mismo. eh, no sé si esto sea gráfico, pero era un paciente que tenía intención suicida y me decía que se Ujú. iba a matar, así que hiciera lo que yo hiciera, hablara lo que yo hablara, no le iba a convencer. Pero venía, o sea, había Claro, honesto conmigo, menos no desertó. Yo entendí bien por qué, obviamente no lo estaba ayudando, seguía pensando en eso. Nos acercamos a fiestas, Cami, y me dice, bueno, usted ya sabe que de este año yo no paso. Y este tipo hablaba en serio, ¿ah? claro. Los argumentos y todo lo que la experiencia me enseñó no me sirvió de nada porque seguía igual. En ese momento, yo soy un hombre creyente, en pluralidad, yo dije, ¿qué le digo a este hombre? Y me dice él, como quien, hablando de cualquier tema, ¿y usted? ¿Cuándo es su cumpleaños? Dijo, es el 1 de enero. Ah, ya nos acercamos. Sí, le digo, ¿usted es suyo? Tal día, no me acuerdo. Entonces Ujú. aproveché, dije, oiga.
no me va a malograr mi cumpleaños, le digo. Es el 1 de enero, porque él había pensado en quitarse la vida por ahí. Lo pensaré, me dijo. Sí, porque mire, yo celebro mi cumpleaños de esta forma, y no sé qué, entonces aproveché. Qué buena intervención. Por Dios, confieso, se me ocurrió en ese momento. Y después, sí, por supuesto, me enteré que todavía estaba vivo. Pasaba verano, en febrero, vino un par de veces y después se desapareció. Ujú. Porque no es un caso exitoso, ni siquiera, digamos, wow, un proceso que busca un cambio. Pero a veces no sé si estás de acuerdo conmigo, por muy psicoanalista, terapeuta, lo que fuere, a veces los recursos de la academia, de la experiencia que da, pues, son Quedan insuficientes. cortos. No sé qué Quedan piensas, cortos no sé qué porque piensas al una cosa es respecto. la teoría y otra es después lo que te encontrás. Digo, esto que te pasó a vos, esta intervención, no es algo que, no, porque esto lo di. No, son como estas intervenciones azarosas que es como un poco ahí, estás en el barro y tenés que hacer. Y creo que con estos consultantes pasa más que quizás con otro tipo A eso quiere de llegar Cami, consultantes. justamente, Sí, apelar a esa parte más allá de esta formación teórica. O sea, el compromiso sí, emocional es mayor. total. Y es más desgaste y es poner el cuerpo al 100%. Cami, y dime, la conducta impulsiva, sobre todo la autopunitiva, ya para hablar en cristiano, se cortan, se Sí. agreden, y la conducta suicida, ¿cómo lo ves tú de tu modelo? ¿Cómo explican este tipo de respuestas conductuales? Y son pacientes que de hecho el modelo arranca un poco para pacientes crónicamente suicidas. Entonces, arrancando de esa base, son pacientes de riesgo, son pacientes complejos y que todo el tiempo, por más que no esté pasando nada, siempre está la posibilidad de, porque al haber tanta impulsividad, por supuesto, generalmente esa impulsividad lo lleva no a una conducta adaptativa, sino a una conducta problemática. Una conducta problemática que muchas veces, aunque no sea ese el fin, por eso a veces es sin intencionalidad suicida, termina poniéndolos en problemas. Esto que hablábamos de, bueno, tener relaciones sexuales sin protección, conducir rápidamente, un montón de cuestiones que quizás no es el fin, pero todo el tiempo se exponen. Hay, bueno, por algo es trastorno límite, ¿no? Hay una cuestión con el límite todo el tiempo que también sucede también en la terapia, esto de las faltas o no pagar o ausentarse. ¿Cómo lo veo? Justamente nosotros lo que, desde nuestro modelo, lo que se trabaja mucho es sobre habilidades que sean adaptativas. Que si aparece esto de la impulsividad, más que aparecer la conducta problema, que es la idea, disminuirla, porque está en aumento, empezar a aumentar esas que están en baja. Es decir, las conductas más habilidosas. Por eso también desde lo que es el DBT estándar se trabaja mucho con habilidades, habilidades de tolerancia al malestar, de regulación emocional, se trabaja mucho desde el mindfulness porque está inspirado en el budismo zen, así que tiene toda esa pata como un poco espiritual, pero Mira, qué justamente interesante. sí, es re linda esa parte, la verdad a mí me encanta, pero sobre todo creo que tiene que ver con esta cuestión de la impulsividad en sí misma obviamente hace que las primeras conductas sean problemáticas. Entonces, si nosotros no trabajamos en aprender nuevas conductas habilidosas, porque obviamente la EBT es conductual, entonces vamos a ir para ese lado, es muy difícil. Por supuesto, hay bastante también los pacientes les cuesta, la realidad es esa, hay mucha invalidación, al haber nacido en entornos invalidantes y también invalidarse ellos mismos, terminan invalidando esas Mm. habilidades. Bueno, pero esto no me va a servir, bueno, pero ¿para qué respirar? Son cosas que las Eh, dicen. Ese es un tema Entonces, también, ¿no? Porque la semántica estigmatiza en cierta medida, ¿no? Soy TLP. Hay gente que ya va con su DNI, ¿no? Al sí, sí, consultorio. sí. Yo tengo un trastorno límite, ¿ya? Mi psiquiatra acá está mi informe, señor. Pero nosotros, los psicólogos, de buen criterio lo digo, ¿no? Al margen de los enfoques, no nos guiamos por las etiquetas, sino por la experiencia Total. subjetiva y por la descripción que uno pueda, ¿no? observar. Y en ese caso, ¿qué peso tú le das al diagnóstico psiquiátrico, médico, que pues forma parte de nuestro trabajo? No sé si te acordarás, bueno, usted es más joven, yo soy ya más viejito. En mi época, cuando estaba en el hospital psiquiátrico trabajando en el Arco Herrera, era la etiqueta, estaba de moda, borderline. Sí, Entonces a todo mundo le ponía borderline, porque los sujetos impulsivos con conducta explosiva, y ahora pasa lo mismo, pienso yo, con el TDAH, ¿no? Entonces habría que ser más total. riguroso, más cauto para
tener ese tipo de alcance diagnóstico con cosas que aparentemente son más frecuentes que antes. No sé qué piensas al respecto. Sí, yo pienso tal cual, igual esto que vos decís. Ahora también creo que al haber más acceso hay más posibilidad de, bueno, lo googleo y ya sé lo que tengo. Pero eso a veces más que tranquilizar y bajar las ansiedades, termina siendo muy estigmatizante. Y también a veces, depende del caso, tiene que ver con, bueno, tengo esto y soy así, ¿no? También aparece esto como me justifico a raíz de la etiqueta porque lo explica todo. Y tal cual, yo creo que, a ver, el DSM es algo que existe para que lo utilicemos y obviamente tiene un criterio y nos ayuda a entender, bueno, voy por acá o voy por acá, pero a mí no me gusta pensar, y esto se los digo a los pacientes así, no me gusta pensar al paciente como una etiqueta o un diagnóstico. Por eso me cierra mucho este concepto de un cuadro de desregulación emocional, que es una categoría diagnóstica y que me explica algo, pero no significa que, incluso, a ver, la desregulación emocional nos pueden pasar más allá del cuadro y la etiqueta todo el tiempo. Uno, bueno, fin de año acá en Argentina, la gente está desregulada. Entonces, eso no significa Es que todos verdad. estemos etiquetados, sino que tiene que ver con factores socioeconómicos, contextuales, políticos, donde todo es un caos. Y eso no quiere decir que soy esta emoción. De hecho, en la consulta se trabaja mucho esto de no soy la emoción, no soy la que te rompe el control remoto. Tuve una acción impulsiva y se trabaja esto también para que ellos no empiecen como a llenarse de etiquetas. Soy todo esto. Y eso también a veces ayuda a validar un poquito más, no a justificar, pero sí a validar y entender como esa experiencia emocional, no desde un lugar como estigmatizante, sino más bien como desde una comprensión. A mí creo que las etiquetas y los diagnósticos nos ayudan, pero no hay que quedarse solo con eso, porque si no también de alguna manera nos ponemos en ese lugar que es un poco Mm. como un modelo médico hegemónico, ¿no? Oye, Cami, pero tú te acordarás, tú eres clínico como yo, que el DSM-5, para la gente que no sepa necesariamente, es el Manual de Clasificación de las Enfermedades Mentales, por la Sí, Asociación Psiquiátrica Americana, es un manual, junto con el ICD-10, que es de la Organización Mundial de la Salud. Son los dos libritos que nos sirven para usar las etiquetas en el buen sentido, ¿no? sí, Pero fíjate, el DSM-5 ha tenido duras críticas sí, por varias razones, pero para hacerlo simple y claro, ¿no? Porque muchos padecimientos los han patologizado, ¿no? total. Sin rigor de investigación y sobre todo porque se supone que hay un negocio, ¿no? Porque frente a una nueva patología hay un psicofármaco para esto. Y ahí creo que estoy viendo un tema polémico. Y aparte que ha aumentado los trastornos, ¿no? Del SM1 al 5, que eso han pasado más o Sí, menos del 58, han pasado ni 100 años, total. se ha triplicado o cuadriplicado. Entonces, la gente a veces también piensa que esto es un negocio, ¿no? No Sí, hablo solo de la terapia, sino de la psiquiatría, las etiquetas, las medicinas. los Dime, ¿el psicofármacos, trastorno total. límite requiere medicación psiquiátrica? ¿Requiere tratamiento psiquiátrico? ¿Cuál es tu parecer? Mira, yo siempre considero que pensándolo desde este modelo hay un montón de cosas para hacer antes de eso. A mí no me gusta. Aló, aló. Uy, Cami, te fuiste. Se fue, se fue. Uy, Uy, ¿se cortó? regresaste. Ahí está. Algo ¿Se pasó. cortó? Sí, se cortó. No, te estaba contestando esto de si para TLP o desregulación emocional, medicación sí, medicación no. Yo no soy muy aficionada de directamente medicación. Me gusta intentar trabajar de otras maneras antes de llegar a eso, considerando que la medicación muchas veces es súper necesaria y termina siendo una ayuda fundamental para que algo del tratamiento se pueda trabajar, porque si vos estás en crisis, 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 y nunca llegamos como al fondito del iceberg, ¿no? Como que siempre estamos, que esto es muy del TLP también, como apagando incendios, ¿no? Y si todo el tiempo estamos apagando incendios, no llegamos como al trasfondo de lo que genera ese incendio todo el tiempo. Entonces, teniendo en cuenta estas cuestiones, creo que a veces sí es inevitable la Ujú. pata psicofarmacológica, pero algo también que es reinteresante de mencionarte, que de esto trabaja la DBT estándar, que al ser un equipo de consultoría de muchos profesionales, donde también a veces hay trastornos de la conducta alimentaria, entonces se trabaja mucho interdisciplinariamente con médico, nutrición o psicólogo,
el que comanda todo ese equipo siempre es un psicólogo. Y esto me parece que es un diferencial porque muchas veces hay tratamientos donde un poco el que comanda parece ser el Médico. psiquiatra, ¿no? Como desde un modelo médico hegemónico, como, bueno, este es el psiquiatra, tenés este trastorno, esta etiqueta, tenés que tomar este psicofármaco. Y queda como la parte terapéutica como más relegada. Entonces, desde acá es como no, nosotros vamos a trabajar fundamentalmente con la terapia y vamos a enseñar habilidades, y de hecho hay un equipo también, que es aparte de la terapia semanal, donde se trabajan las habilidades, para que vayan generalizando eso que aprenden en la terapia al resto de la cotidiana. Pero la realidad es que a veces es inevitable, teniendo en cuenta que hay factores biológicos como una difusión también, perdón, un déficit en la serotonina, en la dopamina, o cuestiones que tienen que ver con un sistema de alerta que está todo el tiempo encendido, mayor elevación del cortisol. Si todo esto biológico ya está, a veces es necesario como ayudar a esos neurotransmisores a darles esa parte que le falta, ¿no? Entonces, yo creo que depende del caso por caso, por supuesto, pero que a veces es un poco inevitable. Y también no estigmatizar a la psicofarmacología. A veces Sí, nos puede viene a ser ayudar necesaria. en el tratamiento exacto. ¿Se requiere, pacientes que requieren tratamiento farmacológico? Por supuesto que sí. Y Ujú, entrando un poco al campo ahí, yo me acuerdo, ¿no? Ahora la psiquiatría en cierta medida está más biologista, no solo la psiquiatría, mm, la psicología con las neurociencias, y no me parece mal, es un avance que ayuda un montón. Te escucho hablar de serotonina y mucha gente dice, pues, es un desbalance químico, la amígdala, ¿no? El neurotransmisor, la oxitocina, ya se está convirtiendo en un vocabulario, en mi país sí. un poquito. Mira, eso sí, no tanto Ajá. el psicoanálisis, que a la gente le gusta. Ah, mira, Fíjate el detalle. Ahora, el segundo detalle es que tenemos la tendencia, esa es mi posición, no sé qué piensas tú, de hacer un reduccionismo, ¿no? sí, Tiene validez empírica y comprobación científica, por supuesto, pero no es el único factor. exacto. Entonces, ahí va mi discrepancia, ¿no? Cuando lo pones en calidad de factor único o factor predominante y lo demás es secundario, la verdad, ambiental, social. Entonces nos hace un poco, transformar un enfoque en una cosa medio ideológica, ¿no? Entonces ahí yo tengo mis atingencias. No sé qué piensas al respecto tú con ese tema de la neurociencia que explica pues todo. Sí, creo que están en auge también. Eh, a mí me gustan en el sentido que ayudan a entender ciertas cuestiones, Funcionamiento pero a del veces cerebro. siento como que termina siendo, bueno, parece que solo es esto, solo son cuestiones en nuestro cerebro que están en déficit o no, no están funcionando muy bien. Y a veces no solo, porque, a ver, somos seres sociales y del lenguaje, entonces hay algo más. Biopsicosociales. Así. Exacto, hay algo más que lo biológico. Lo biológico creo que suma, aporta, nos ayuda, nos hace entender ciertas cosas, también ayuda a no patologizar tanto, pero de alguna manera nos sigue quedando corto, porque ya de por sí los humanos somos muy complejos, entonces es imposible abordarlo desde un solo factor, sino que creo que es intrínseco abordarlo desde un lugar social, emocional, psicológico, biológico. Somos Mm, Mira, íntegros, por Cami, eso creo que también lo integrativo. yo estaba pensando, no sé, tal vez usted un poco más joven puede pensar lo que yo le quiero sugerir, en fin, no me hago el señor que lo sabe todo. Pero a estas alturas de mi vida profesional, digo, el paciente de clase media que va al psicoanálisis, porque es el paciente de clase media, y digo, ¿y dónde está el Sí, otro paciente, no? sí. Tengo la suerte de hacer mucho trabajo social, trabajo comunitario, el mundo de las ONGs, entonces se me dio la lucecita el año pasado de hacer un proyecto de salud mental Qué con lindo. parroquias en un distrito donde pues hay pobreza, precariedad. Se llama San Juan de Lurigancho. Ujú, Fue un trabajo totalmente social, hay un tema económico. Entonces, ese tipo de paciente no va a tocar el consultorio. total. Y luego estoy viajando a provincias, a Huaraz, al interior de mi país, que es el paciente Claro. andino, que tampoco va a tocar el consultorio, salvo alguna excepción. En algún momento, seguro que sí, no quiero ser prejuicioso, pero es el paciente frecuente. Entonces, en nuestra profesión, en la complejidad de mi país, pues, el peruano, el gran porcentaje pues, es de condición andina o vive en distritos, digamos, de un sector más popular. Y entonces el paciente de clase media, media alta que va al consultorio. Entonces, no me quiero dar de luchador social ni nada por el estilo, pero requerimos tener un espectro amplio para entender. Y no es tan fácil.
Y pienso yo también que lo que digo tampoco es algo que tenga que ser una obligación. Cada colega decide, por supuesto, pero nos da una misión, una mirada, perdón, más amplia del país al que yo pertenezco. No sé qué piensas Sí, al respecto, porque igual Argentina no es Buenos Aires, ¿no? Porteños, pienso yo, que conozco, totalmente. bueno, conozco no, conozco colegas que son de ese lugar ya algún día. ¿Qué piensas al respecto, Yo Cami? creo que sí, de hecho, más allá de Buenos Aires, que es como, bueno, la parte más, bueno, la capital, lo cierto es que cada vez es más difícil acceder, seas media, seas baja, cada vez es más difícil acceder y mantenerlo, porque muchos tienen la voluntad de arrancar un tratamiento, pero obviamente, no sé cómo estarán allá, pero acá estamos mal, siempre estamos ¿Sí? mal. Y la realidad es que obviamente es muy difícil mantenerlo semanalmente respecto a las posibilidades que la población tiene. Obviamente si vamos más al interior, a las provincias, lo lógico es esto, o incluso más al norte de nuestro país, existen obviamente las terapias, los consultorios, pero es más difícil. De hecho, muchos terminan consultando de manera online. Tengo bastantes pacientes que no son de Buenos Aires, sino que son de otras provincias, porque claro, incluso consiguen honorarios mucho más accesibles de acá online, de Buenos Aires, que en las provincias, porque por supuesto, en la provincia suele haber o menos demanda por estas condiciones que tienen que ver con lo económico, y obviamente se les hace más complicado. Pero sí, creo que es algo para pensar, porque el consultorio no se termina ahí donde, bueno, el que puede accede y qué pasa con el que no puede, o qué pasa con el Correcto. que apenas puede otras necesidades. Así es, plenamente de acuerdo contigo. Bueno, Cami, tenemos que ir terminando. Volviendo al TLP, nos hemos salido un ratito, pero era creo que Hemos hablado de necesario. todo. Hemos hablado de todo. Para la gente que quiere especializarse, hacer esta clínica con un trastorno tan grave, ¿qué recomendarías? ¿Cuáles serían tus sugerencias al respecto? Sobre todo a la gente joven que estudia psicología o está tentado por esta hermosa carrera. ¿Cuáles serían mis recomendaciones? Y mira, cuando te terminas de recibir es un poco ir viendo, que es al menos lo que me pasó a mí desde mi experiencia, ir viendo qué te cierra más. Yo obviamente tuve una carrera que tiene base psicoanalítica, por eso esto que vos pudiste pesquisar muy bien, eso ya es inherente, fueron muchos años de estudiar solamente desde ese lugar, pero cuando empezás a salir, quizás empezás a conocer otras cosas. Yo la DBT no la conocía, no conocía nada de terapias contextuales. Y la verdad que lo que me gusta es esto, la parte contextual, que obviamente responde mucho creo que a las demandas de la época. Y si tuviera que recomendar uno de los lugares que a mí me parece de excelencia de foro, acá en Buenos Aires, y lo bueno es que tienen educación también online, entonces yo tuve compañeras que eran, por ejemplo, de otros países o incluso de otras provincias. La realidad es que la educación acá en Argentina es muy buena, creo que poco valorada, pero es muy buena. Foro es privado, pero comparado con quizás honorarios de educación en el exterior, al menos para Mm. nosotros, es bastante accesible y creo que también para el extranjero es bastante accesible y es Cami, de muy buena calidad. una infidencia. Mucha gente dice, oye, ¿tu canal? Tú, puro argentino, me dice, puro argentino. Veo por qué Argentina y después por qué mujeres. Me han dicho el comentario. Ahora te voy a dar la confesión en primicia. No es que A sea, ver, no es que yo busque Argentina, son los que tienen mayor disponibilidad a dar este espacio. mira, Otros quieren, te cobro, no puedo, en fin, XZ, no me quejo, ¿no? Y los caballeros, cuando yo les invito, me dicen, me la hacen larga. Y son las damas las que tienen mayor disponibilidad. O sea, no es que yo elija ni el país ni el género. Son las personas y los países que están más disponibles. Por lo tanto, creo que requiere una buena disposición. Trabajar con personas y sobre todo con el TLP. Bueno, Cami, ha sido un gusto de verdad, ¿no? ha sido un No lo placer, digo la por verdad que sí, educación, por ameno, formalidad. Hablar me contigo sentí súper cómoda. y qué bueno que hemos podido hablar de los temas que se tenían que hablar. No sé si quieres decir palabras finales para terminar nuestra conversación. Voy a compartir un poquito lo último Dale, dale, para Cami. que me parece que está bueno como para que lo pensemos, como para cerrar, tipo frase final. Avísame si Sí, se se ve. ve. Voy a ir a Camila, pues, la como toda última. chancona, había preparado su disertación académica. Dije, Camila, no, es una conversa, una cosa más suave. Pero ella es así, Bueno, pues. esto Chancona bueno. le dicen en mi país a la gente que es muy estudiosa, muy responsable, académico.
ya por si A mí me acaso. gustaría cerrar con esta parte donde es un poco también que más allá, como hablamos, ¿no? Más allá del TLP, del diagnóstico, del cuadro, preguntarnos nosotros, que también estamos en momentos mundialmente, te diría, donde hay mucha desregulación, porque hay muchos conflictos también, preguntarnos estas cuestiones que tienen que ver justamente con detectar cuán encendidos está nuestro sistema de vulnerabilidad, ¿no? Preguntas acerca de cómo está mi cuerpo, si dormí bien, si comí bien. El dormir y la alimentación son dos patas fundamentales que vulneran muchísimo si Sí, no están bien cuidadas, por decirlo así. ¿Cómo amanecí? ¿Qué tan fuerte es mi emoción ahora? Hacerse este tipo de preguntas. ¿Qué me pasa a mi alrededor? Si me estoy maleando yo, si me malían los demás. ¿Qué es lo que creo con esta emoción? También cuestionar un poco nuestro sistema de creencias. Y por último, una frase que a mí me encanta de Marshall Linehan, que es construir una vida que valga la pena ser vivida. Y no tanto como la positividad tóxica, que es algo que se escucha mucho, sobre todo en las redes sociales, sino más bien como algo que realmente trae cierto cambio a raíz de la terapia de acumular emociones positivas, que esto también tiene que ver con ACT de las terapias contextuales, trabajar con los valores, qué es valioso para mí, buscar una meta posible y de manera conductual, qué tan medible, observable y concreta puede ser para elegir una y por supuesto de a poco dar, identificar esos pasos y dar el primer paso, porque muchas veces sucede con tanta desregulación que a veces bueno, y el contacto, que a veces ahí los está. pacientes terminan generando como falta de motivación, desesperanza, y la idea es arrancar como por algo chiquitito y que eso chiquitito les permita de alguna manera empezar a validar y a validarse a sí mismos lo que nunca les validaron los demás y acercarse a eso que es importante para ellos. Sobre todo porque con tanta impulsividad a veces es Así difícil es. manejar la propia conducta. Así que Muy eso. bien, estuvo con nosotros Camila Andrade desde Buenos Aires, Argentina. Gracias, Cami, por la presentación. Ahí está su contacto para las personas que desean contactar con ella. Y nada, Gracias amiga, a un vos. gusto, un placer. Esperemos que tengamos una segunda parte. Es un tema que no se ha agotado hoy, se han dado cuenta, Es ¿no? un tema que da para largo. Da para largo. Bien, Cami, gracias por tu tiempo y por tu esfuerzo. Y conmigo Gracias será a vos. hasta otra oportunidad. Chao, Cami. Cuídense. Saludos a los amigos en Argentina y con el público. Hasta pronto. Que tengan buen día. Nos vemos. Bye, bye. Chao.